quería hablar de esto, de Podemos haciendo el trabajo sucio del PP. Desde que surgió Podemos, como su objetivo fundamental es el PSOE, como a quien odia más que a nadie es el PSOE, como su... Pero no lo estoy diciendo yo, lo dijo en muchas ocasiones Pablo Iglesias, no, es que el PSOE tiene que destruirse para que haya un verdadero cambio en este país. Y yo no quiero el 15% para tener un ministerio con el maldito Partido Socialista, que luego fue lo que tuvieron, ¿no? Cuando hicieron coalición con el Partido Socialista, el maldito Partido Socialista, si nos llamaba Pablo. Su odio fundamental era contra el PSOE. Y esto ha sido tradicional entre los comunistas que no soportan a los socialdemócratas porque, primero que nada, porque nos votan. Segundo, porque gobernamos. Y tercero, porque tenemos resultados. Y eso no lo soportan porque ellos dicen, pero ¿cómo? Si a mí me dejaran simple y sencillamente gobernar e implantar la dictadura del proletariado, yo haría un mundo perfecto y maravilloso. Y así como la Unión Soviética o Cuba, a ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Y no les gusta que les hagan estas preguntas, ¿no? Entonces, en este momento se ha lanzado ya la candidatura de Irene Montero a la presidencia de España, a la presidencia de gobierno de España, después de unas elecciones primarias muy reñidas que hubo en Podemos. Se llevaron a cabo en la casa de Pablo e Irene, que están casados, como todo el mundo sabe, Pablo Iglesias e Irene Montero. Entonces ellos dos hicieron sus elecciones primarias y decidieron que Irene Montero iba a ser la candidata de Podemos. Y la gente de Podemos, como suele hacer, dijo, le dicen que sí. Ellos siempre dicen que sí. Le hablaron a la actual secretaria, bueno, a la chica que cree que es secretaria de general de Podemos, a Yone Belarra. Oye, Yone, ya hicimos las primarias y ganó Irene. Y yo, ¡ay, qué bien! ¡Qué demócratas somos! Bueno. Entonces, desde que nació Podemos, nació contra el Partido Socialista, pensando en ocupar su lugar. Es el sueño de todos los comunistas, ocupar el lugar de los socialdemócratas. Y entonces no tenía ningún problema en actuar contra un gobierno socialista. Y el caso que siempre relato, porque es importante, es que todos los que después fueron Podemos, antes de ser Podemos, pues fueron la PA, contra las hipotecas, donde estaba Irene Montero, Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya, en fin, toda una serie de organismos, de pequeños grupitos que se unieron para hacer el 15M, que finalmente marcó la caída de José Luis Rodríguez Zapatero y la llegada del PP durante 7 largos años a la presidencia de España, con los resultados que todos sabemos, además del tema de la corrupción, pues el tema de la pérdida de derechos sociales, etcétera, etcétera. Y yo siempre señalé esto, ¿no? Que Podemos estaba jugando del lado de la derecha, que ojalá y no fuera así. Yo soy el primero en querer que no fuera así, pero es que si uno los oía, siempre la desaparición del PSOE era lo que más les importaba. A la derecha no les gusta, pero el PSOE les gusta menos. Entonces, ya lanzada la candidatura pues, de Irene, ¿contra quién van? Pues, contra el PP. No, van contra el PSOE. Y vamos a escuchar lo siguiente, porque lo ha estado repitiendo incesantemente Irene Montero. La legislatura del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, la inversión social aumentó en casi 150.000 millones, 146.900. Y dentro de esos 146.000 millones, 6.000 eran de aumento en defensa. 146.000 millones. Estamos hablando de que en la mitad de tiempo este gobierno de guerra y complicidad con el genocidio ha aumentado 15.000 millones en defensa, la mayor subida de gasto militar de la historia de nuestra democracia. Eso hace a Pedro Sánchez el presidente más belicista, más proguerra de la historia de nuestra democracia, con un aumento de la inversión social de un total de 0 euros. Es decir, que el dinero que han aumentado en armas lo están quitando de la inversión social. A ver,
Me voy a decir esto. Primero que nada, no es cierto que la inversión social haya aumentado en 0 euros. Sería irracional y absolutamente ridículo. Pero si tú no has aumentado en 0, no te han reducido tampoco ni en 0, ¿no? Entonces, ¿cómo te han quitado? Lo que quiere Irene Montero que se olvide la gente, y a mí me parece muy deshonesto, es que el gobierno de coalición fue del 13 de enero de 2020 al 21 de noviembre de 2023. ¿Y cómo ha cambiado el mundo desde que se formó esa coalición en enero de 2020, antes de la pandemia, a noviembre de 2023, cuando el mundo estaba sumido en una guerra absolutamente inesperada? Eso olvidémoslo. Pero olvidemos también que el Partido Socialista Obrero Español es el responsable del aumento en el gasto social. A diferencia de lo que pretende presentarnos la señora Montero, que es que, como estaba Podemos en el gobierno, obligó al PSOE a aumentar en 146,000 millones el gasto social. No, hija, mira, es que esto viene en nuestro programa de gobierno. Cuando hay dinero, pues es para eso, ¿no? Pero aquí se trata de denigrar a Pedro Sánchez presentándolo como un belicista. Es decir, no está pasando nada, pero como él es belicista y le gusta la onda militar, así como cañonzotes y todas estas cosas así bien impresionantes, pues el malvado está gastando en cañones y en fusiles y en aviones caza y en destructores y en portaaviones y en submarinos nucleares, porque es muy malo. Y ella es buena y viene a explicarnos que Pedro Sánchez es un malvado que quiere la guerra. Olvida una cosa, pero vamos a hablar de ella al final. Ahora lo están haciendo a través de ingeniería presupuestaria, pero el resultado de esa ingeniería presupuestaria es que hay más millones para armas y 1.000 millones menos en educación y un 25% menos en el plan corresponsables y 3.000 millones de euros menos en el fondo de las comunidades autónomas, que son las que permiten que tengamos sanidad o las que tienen la competencia de con su dinero garantizar sanidad, educación o dependencia. Y otros tantos miles de millones de los fondos verdes, de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, bajo la excusa de que no han sido ejecutados. Bueno, pues si no han sido ejecutados, que se ejecuten para garantizar que podemos hacer frente a la emergencia climática. No que vayan para armas que van en el sentido contrario a proteger el planeta. Lo van a exponer todavía más al sufrimiento, ¿no? Y a un daño que puede ser irreparable. Quiero ir hasta aquí. Este gobierno de complicidad con el genocidio. Madre santísima. Bueno, Irene Montero quiere que usted se olvide que Pedro Sánchez ha sido de los promotores del reconocimiento del Estado palestino y de los que en Europa están impulsando más el que Europa trate de meter en cintura a el señor Netanyahu. Esto tiene usted que olvidarlo, porque si no lo olvida, entonces resulta que ya no es cómplice del genocidio. Pero también tiene usted que olvidar que el amigo de Podemos, Vladimir Vladimirovich Putin, el que aparentemente es el verdadero jefe detrás de Ina Afino-Génova, inició una guerra imperialista brutal de invasión a un vecino pacífico al que ya le había robado parte de su territorio y en donde había iniciado una guerra en 2014, pero en 2022 directamente entró para apoderarse de la totalidad de ese país. Y no se esperó que ese país se iba a defender, porque resulta que los ucranianos, fíjese usted, no querían ser rusos. Y entonces de pronto en Rusia se desarrolla toda una nueva visión donde Europa es el enemigo, donde el filósofo fundamental de Vladimir Putin, que se llama Alexander Dugin, dice que Rusia debe conquistar toda Europa y matar a todos los europeos que no quieran ser rusos, y a los europeos que quieran ser rusos usarlos como trabajo esclavo. Esto lo ha dicho, ¿no? Y no hace mucho, lo acabo de repetir hace unos días, Alexander Dugin. Y donde usted tiene la televisión oficial rusa, que ya es la única que queda, no hay ya medios independientes en Rusia,
medios que probablemente no le gustarían tampoco. Tampoco quiero que crean que la dejé así con un gesto medio horrible. Ahí está un poco mejor. ¿Qué estoy diciendo? Que en la televisión oficial rusa, la única que queda, todos los periodistas no fieles al Kremlin están ya desactivados, se dice constantemente que hay que invadir Europa, que hay que destruir Europa, que hay que matar a todos los europeos y que los blancos fundamentales de las armas nucleares que debe lanzar Rusia sobre Europa son París, Londres, Múnich, Berlín, Roma y por supuesto Madrid. Y entonces esto cambia un poco la visión de la defensa de los países, ¿no? O sea, si España está aumentando, y sí está aumentando, y debe aumentar su gasto militar, no es porque el señor Sánchez sea un enamorado de alguna dictadura militar, no sé, como la de Chávez, o la de Castro, o la de Kim Jong-un, sino porque Europa tiene una amenaza con la que no contaba cuando esta señora estaba haciendo, por cierto, una ley del sí es sí, que fue un error y se le avisó que era un error y sin embargo persistió en el error. Y esto brilla de manera especial cuando ayer o hoy mismo, no sé, ayer me parece, no, hoy aparece esta nota donde Sánchez, el presidente Sánchez, porque sabe usted, es que España está dentro de una cosa que se llama la Unión Europea y dentro de otra cosa que se llama la OTAN. Cosas raras. En la OTAN está porque hubo un referéndum y la gente dijo que sí quería estar en la OTAN. Como lo que hicieron en Ucrania en 2014, pero ahí Putin decidió que no podía entrar a la OTAN Ucrania, porque a él no se le daba la gana, básicamente, ¿no? Pero para hacer frente a la amenaza que representa el imperio ruso, el proyecto de imperio ruso que tienen Putin y Dugin, la OTAN ha pasado, tenía un compromiso del gasto del 3% en defensa y lo aumentó al 5%. Y el presidente Pedro Sánchez, ese belicista, pum, 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 de los cañones de la pobre Irene Montero, pues le ha mandado una carta a la OTAN, al secretario general de la OTAN, diciendo que no, que España no puede, que es contraproducente para las cuentas públicas el aumentar tanto el gasto militar, advierte de aumentos de impuestos y recortes públicos para alcanzarlo, y la semana que viene se discutirá en la meta en una cumbre de la Alianza Atlántica, o sea, de la OTAN, donde España está pidiendo o que sea optativo el 5% o que se exima a España de la obligación de hacer ese gasto militar. Porque las organizaciones multilaterales toman decisiones a las que las componentes tienen que ajustarse. Ama democracia también. Si la Unión Europea decide algo y tú como presidente de Hungría estás en desacuerdo, te quedan dos opciones: o obedeces o te empiezan a marginar, como ha ocurrido con Hungría. Todo lo cual está totalmente fuera del universo conceptual que nos quiere vender Podemos, que se niega a la complejidad. Y miren, no es que yo crea que no saben lo que es la complejidad de la realidad. Creo que siguen pensando que el populismo demagógico del simplismo gana más votos y tiene más potencia política que la verdad y la complejidad de la realidad. Así que, ante eso estamos. ¿Qué va a pasar? Que los embates de Podemos contra el PSOE, contra el presidente Pedro Sánchez, pues probablemente para las elecciones de 2027 o antes, si se llegaran a adelantar, yo espero que no, pues que mucha gente no vote al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Bueno, que Irene Montero será la próxima presidenta de gobierno. No se lo cree ni ella. No, traerá como consecuencia que el amigo del narcotraficante Marcial Dorado, el señor Alberto Núñez Feijóo, y teniendo como vicepresidente a este señor que nunca ha trabajado y que vive de ser nazi profesional, que es Santiago Abascal, como vicepresidente primero de gobierno, se hagan con el poder en España y nos establezcan una especie de mileyada urbanesca durante los próximos 4 años como menos.
Y eso es a lo que hace Podemos y lo que hace lo que llaman la extrema izquierda, que yo los veo extremos pero no los veo de izquierda, que es destruir a la izquierda posibilista que funciona, que gobierna y que logra resultados, porque no somos lo suficientemente radicales, no queremos hacer la revolución y no queremos expropiar todas las empresas, y por lo tanto el castigo para la población por votarnos es que tengan a la derecha gobernando. Gran estrategia.